Un manto de segunda mano 56-11-25. Predicado el domingo por la mañana, 25 de noviembre de 1956, Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1:01 estaba hablando con el pastor. Le dije, ayer le pedí que me llamara, y resulta que, no hubo llamadas en todo el día, y pensé, bueno, ¿qué pasa? Algo, todo está tan tranquilo. Y después de un rato, la hermana Watts me contestó con un par de llamadas. Mi teléfono se había estropeado. Así que, si alguno de ustedes hubiera llamado, el teléfono sonó, pero no tenía eco, así que el problema estaba en la centralita. Lo arreglaron sobre las 8 de anoche, o quizás un poco antes, y las llamadas ya están entrando. Nos alegra estar en el servicio esta mañana. Tuve un resfriado terrible, como suele ocurrir al llegar a casa. Caminar con la nieve hasta la cintura y dormir a la intemperie, sin pensarlo lejos de aquí, pero solo hay que cruzar esa colina en New Albany para llegar a este valle. Luego me resfrié mucho. Y no sé, hay algo aquí en el valle que me mantiene abajo, y simplemente no me sienta bien. Ahora, estamos contentos de estar en la iglesia, como dije, y de escuchar a nuestro querido pastor ofrecer su palabra de petición por nosotros al Señor Jesús. Y escuchar, es triste escuchar a tantos enfermos y necesitados, y como el diablo está alborotado, enfermando a todos. Una señora se levantó por su hermana allá atrás. Y sé que la hermana Sires estaba con ella. El médico la envió a casa para que muriera. Y todavía cree que sanará. Y está en una condición muy grave. Mi suegra, igual. Ya tiene 70 años y está muy mal. Sin duda, hay mucha enfermedad en todo el país. Y luego está el Espíritu Santo en todo el país, que sana nuestras enfermedades, si tan solo podemos hallar su favor. 3. Y ahora, como tengo la garganta irritada, no irritada, sino en carne viva. No voy a intentar predicar, sino hablarles un rato de la palabra y luego orar por los enfermos, como prometí. Pero antes de esto, me gustaría anunciar algunas reuniones más. En mis servicios he tenido algo de oposición, no oposición, sino un pequeño malentendido. Y muchas veces no tengo los canales de comunicación para mi servicio como muchos otros hermanos en el campo, como la radio, la televisión, las revistas, y demás, y al hacerlo, porque alguien diría, el hermano Branham estará aquí. Y me anuncian en 3 lugares para esta semana, solo hoy, 3 lugares diferentes. 1 en Kentucky, 2 en California, que yo sepa. Y no hay nada que puedan hacer al respecto, porque no tengo otro canal oficial, así que lo hace un poco difícil. 4. Y si por casualidad había alguien de Madisonville, Kentucky, aquí, me anunciaron que estaría allí la semana pasada y no sabía nada al respecto. Llegué a casa y ya lo habían anunciado, y el hermano que lo hizo, de nombre Epinks, creo que ese era su nombre, con toda la buena fe que tenía, lo hizo. Me llamó y me preguntó si podíamos ir para ser una bendición y recibir la bendición de su gente. Y él llamó, y le dije que le preguntara al hermano Moore. Bueno, entonces tuve que irme. Le dije que tenía que irme ese mismo día. Bueno, el hermano Moore no avisó a nadie. ¿Y cuándo? Avísame o avísale a mi esposa. Así que, estaba en Idaho y acabo de regresar y la reunión estaba en marcha. Así que vi haciendo eso, no se pueden hacer arreglos desde Luisiana para lo que está sucediendo aquí. Así que me encargué de los preparativos yo mismo, de organizar las reuniones hasta que, bueno, no sé, creo que la confesión es buena para el alma, ¿no? He sido demasiado lenta con estas cosas. Y simplemente dejo que cualquiera vaya a cualquier parte, sin ningún orden. Y descubro que no vale la pena. Después de mucho tiempo, uno pone, hay que tener un sistema. 5. Y ahora estoy tratando de hacer los arreglos para ver a la señora Arnold. Hay un hombre aquí en Louisville que ha sido muy amable cuando tenía reuniones aquí. Se llama hermano Durban, y quería un servicio de 1 o 2 noches. Voy a ver a su pequeño Teddy, creo que Teddy Arnold, por un tiempo esta semana. Y luego, el sábado y domingo que vienen, si puedo, si Dios quiere, quiero estar en Madisonville. Tenían 25 o 30 ministros allí. Todos ellos sentados allí, vinieron de unos 600 o 700 kilómetros. Bueno, no había nadie allí, así que, no estaba allí. Y no fue culpa mía, pero simplemente por un malentendido o por no llamarlo. Intentaré estar allí el próximo fin de semana, si Dios quiere. Luego, del 5 al 6, estaré en Brooklyn, Nueva York. Y luego, del 14, 15 y 16 en Parkersburg, Virginia Occidental. Acabo de hacer esos 2 arreglos anoche y esta mañana.
Charlotte, Carolina del Sur, está en la lista, pero no sé. Luego llegan las vacaciones y vamos a la costa oeste, donde están organizando una gran reunión en un auditorio. Son reuniones pequeñas, como en preparatorias y lugares similares. La de allá en la costa oeste será de 2 ciudades, una ciudad conjunta, una reunión de Oakland y San Francisco. Y luego, la delegación de Phoenix, dado que el hermano Roberts no puede estar este año, yo debo ocupar su lugar en Phoenix en las reuniones de toda la región de Maricopa. Es un esfuerzo conjunto. Oren por mí porque lo necesito. Y me doy cuenta de que cada vez que la fe se impone, el diablo la ataca con todas sus armas. Así que lo hace bastante difícil. 6. Así que, esta mañana, oraremos por los enfermos. Quiero leer la palabra eterna de Dios y hablar brevemente de las Escrituras, para luego orar por ellos. Cuánto me encanta hablar de él. ¿A ustedes no? Me encanta hablar de él. Ahora, quiero leer un fragmento de la Biblia, 2 Reyes, capítulo 2, versículo 12. Y Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y ahora, como texto o tema, quiero hablar sobre una túnica de segunda mano. Que el Señor les dé su bendición mientras les hablamos esta mañana. Y oren por nosotros. 2 Reyes 2, 12. Y Eliseo lo vio, y exclamó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y no lo volvió a ver. Así que, agarrando sus vestiduras, las rasgó en dos. Durante el reinado de Israel, Israel era una nación poderosa, con una época de paz en su aspecto militar. Pero en su aspecto espiritual, fue una época de suplantación. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de lo que sucede hoy. En la Biblia, lo que existe ahora es solo un antitipo de lo que existía al principio. El libro de Génesis contiene todo lo que existe en el mundo hoy. No hay nada en el mundo que no haya comenzado en Génesis, pues es el principio. Allí comenzó todo ismo. En Génesis comenzó todo lo que comenzó. La verdadera iglesia comenzó en Génesis. El falso creyente comenzó en Génesis. La indiferencia comenzó en Génesis. Génesis fue el principio. 8. Y ahora, durante el reinado de Elías, o su peregrinación aquí en la tierra, quien fue el profeta de Dios para la hora, Dios nunca se ha dejado a sí mismo en la tierra sin un testigo. Dios siempre, en algún lugar, ha tenido una persona sobre la que podía poner sus manos y que serviría de testigo. Así que, si lo ha hecho desde Génesis, el principio, seguramente en algún lugar Dios tiene un hombre sobre el que puede poner sus manos ahora. Porque Él es más que un hombre ahora. Tiene muchos hombres sobre los que puede poner sus manos, porque estamos llegando al tiempo de la recolección, al tiempo de la cosecha. Génesis fue la siembra de la semilla, y estos 6000 años han sido la maduración de la cosecha, y ahora la semilla se ha convertido en semilla misma. Ha vuelto a la flor, y de la flor al fruto. Y ahora es el tiempo de la recolección, el tiempo de la cosecha, todas las grandes cosas que comenzaron. La verdadera iglesia que comenzó en Génesis ha llegado al tiempo del fruto, el fruto del Espíritu. Y el anticristo que comenzó en Génesis ha llegado a su fin. Y estamos en el tiempo final de la dispensación de los seres mortales en este mundo. Y es el momento más grandioso que alguien, a cualquier edad, haya vivido jamás. Es un tiempo de conmoción. Es un tiempo difícil para los pecadores. Pero es un tiempo maravilloso para los cristianos, porque sabemos que estamos recogiendo, o reuniendo los últimos esfuerzos para ir a casa y encontrarnos con el Señor. Ahora, al mirar a su alrededor y ver la gran tribulación y angustia que enfrentan las naciones, donde, hace unas noches hablaba con uno de estos agentes de vigilancia, y me dijo: Hermano Branham, el gobierno nos acaba de ordenar que nunca más aconsejemos a la gente que se acueste en el suelo, lejos de la ventana, si cae una bomba, ni que entre en un sótano, porque esta nueva bomba, que podrían guiar por radio desde Moscú hasta la calle Cuarta en Louisville, impacta justo en la calle. La disparan, tiene cosas dentro, explota y se lleva a miles de personas. La guían con las estrellas y el radar, y la dejan caer exactamente en la calle Cuarta en Louisville, desde Moscú, Rusia. Y cuando caiga allí, no hay que usar un avión ni nada, simplemente la lanzan rápidamente y aterrizará allí mismo. Abrirá un agujero en el suelo de la zona, de 45 metros de profundidad por 24 kilómetros cuadrados en cualquier dirección. 24 kilómetros cuadrados. No queda más remedio que prepararse para subir en avión. Es lo único que se puede hacer cuando llegue el momento. Imagínense, podrían matar a 50 o 100 a la vez si quisieran.
Todo terminaría en 60 u 80 minutos, creo, o segundos, de allí a aquí, hasta que se consumiera la aniquilación total. No quedaría nada entre Louisville y Henryville, ni entre Louisville y Bardstown, ni allá abajo, salvo un agujero en el suelo con un montón de polvo. Eso sería todo. Además, las zonas donde ardería se extenderían kilómetros y kilómetros más allá. Y mientras uno cae allí, otro cae en otro lugar para encontrarse con él. Me alegra mucho tener un refugio. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corren los justos y están a salvo. No importa cuántas bombas haya, ni cuántas otras cosas, allí estamos a salvo. Así que, al no tener este refugio, ni este lugar seguro, el mundo y el pecador, es un tiempo de conmoción. Creo que si no fuera cristiano, me volvería loco pensando en lo que podría pasar en cualquier momento. Y con la casa llena de niños pequeños y todo eso, no sabría qué hacer. Pero me alegra mucho poder estar en mi casa y presentarles un refugio que ninguna bomba, ni ninguna otra cosa, podría tocar jamás. Bajo las alas protectoras del Señor Jesús. No con poder, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor, esa es nuestra protección. Y qué momento tan maravilloso y glorioso es saber que todo pecado, luchas y pruebas de la vida pronto terminarán. Todo terminará un día de estos y regresaremos a casa para estar con el Señor. Ahora lo que queda es un tiempo para predicar el Evangelio y traer a esta gran torre a tantos como podamos. Proverbios 18:10 El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Zacarías 4:6 Entonces él respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 11 Y luego, como vemos en el patrón de nuestra lección de hoy, Elías durante su reinado, o su peregrinación en la tierra, pues, él era un gran hombre poderoso. Dios lo estaba usando de maneras poderosas, con gran poder. Y descubrimos que durante este tiempo, había un grupo de imitadores que intentaron imitar a Elías, que intentaron hacer lo mismo que Elías hizo. Y así encontramos lo mismo hoy. La suplantación del cristianismo. Personas que intentan actuar como cristianos, que intentan hacerse cristianos. No se puede hacer eso. Dios tiene que hacerlo. Él es el único que puede hacerlo. Así que formaron una escuela y la llamaron la escuela de los profetas. Y todos fueron a la escuela de los profetas y los educaron. Y puedo imaginar a todos esos predicadores allí arriba con el mismo tipo de túnica que Elías usó. Puedo imaginarlos tratando de imitarlo con su voz, su forma de hablar y su forma de presentarse. Todos intentaban hacer lo mismo, porque Elías fue un gran hombre usado por Dios. Y encontramos lo mismo hoy. Estaba escuchando la transmisión de radio hace poco. Hay Billy Grahams por todo el país desde que Billy estaba en Louisville. Todos intentaban imitar casi lo mismo, peinarse de la misma manera, usar lo mismo, tener la misma voz, y demás, pero no se puede hacer eso. Simplemente tienes que ser quien eres y lo que Dios te creó para ser. Así es. Y así, vemos que quizás en aquellos días ocurría lo mismo. 12 Ahora bien, Dios, previendo que los días de Elías estaban contados, que le quedaba tanto tiempo para permanecer en la tierra, como a todos. Así que iba a tener un sucesor para Elías. Y cuando lo tuvo, Dios llamó a este hombre. No estaba en ningún seminario cuando lo llamó. Estaba arando un campo con una yunta de bueyes, sirviendo, cuidando de su madre y su padre. Y Dios lo llamó para ser el sucesor de Eliseo, o Elías. Quizás muchos en la escuela pensaron que seguramente serían su sucesor. Iban a usar su túnica tan pronto como terminara de usarla. Pero Dios es quien llama. Dios es quien elige. Dios es quien elige. Dios establece el orden. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios mismo lo hace. No podemos hacer que un solo cabello sea negro o blanco, ni podemos añadir nada a nuestra estatura con solo preocuparnos. Dios, en su infinita gracia, por su elección y su presciencia, ordena todo, y todo funciona a la perfección. Me gusta eso. Esta mañana estaría desanimado si no creyera en la elección y el llamado de Dios. Un Reyes 19:19 partió, pues, de allí, y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él con la 12ª. Y pasando Elías junto a él, echó sobre él su manto.
1 Corintios 12, 28. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. 13. Si pensara que este mundo se deja a su suerte, por el poder y la sabiduría de los hombres, por los cuatro grandes, la ONU y, quienes ni siquiera mencionan el nombre de Dios, me desanimaría. Pero no busco ese resultado. Miro las páginas de este viejo libro, donde Dios lo escribió, y todo sucederá exactamente como Él lo dijo, y eso es todo. Así que lo único que puedo hacer es no alinearme con ellos, sino alinearme con el Calvario. Alinearme con Dios. Alinearme con su palabra. Permanecer en su palabra. No importa cuánto parezca que va a ser así, será como Dios quiere que sea. No puede ser de otra manera. Porque Él, siendo infinito, conoce el fin desde el principio y hace que todo sea para su alabanza. Así es. Todas las cosas tendrán que cooperar. Todo tendrá que encajar en su lugar. Caramba. Si eso no infundiera valor en un cristiano. Nada puede salir mal. Después de todo, no es nuestra Biblia, es la suya. No es nuestra sabiduría, es la suya. Y lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra fe y confianza en ella, quedarnos quietos y contemplar la gloria de Dios. Ver cómo gira a su lugar, cómo cada rueda se mueve, y aunque se desplace de un lado a otro, llegará justo a su lugar cuando Dios pronuncie la palabra. Él conocía el fin desde el principio. Sabía a quién iba a elegir. Sabía que Eliseo ocuparía el lugar de Elías antes de que el mundo se formara. Todo tiene que funcionar a la perfección. Y nos preocupamos por nuestros seres queridos, y demás. ¿Llegarán alguna vez? Si sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, obrarían allí. Es lo único que podía hacer. Damos testimonio y hacemos brillar la luz. Dios es quien los trae. 14. Ahora, fíjense en Elías. Luego de que le echó encima su manto y se lo probó, en otras palabras, Elías el profeta, que tenía el manto de Dios sobre sus hombros, bajó y lo puso sobre Eliseo, el granjero, para ver si le quedaba bien. Y tardó unos 10 años en adaptarse a ese manto. Ya saben, Dios normalmente nos pone en el taller y nos arregla. Ahora bien, él no alteró su manto para que le quedara a Eliseo. Alteró a Eliseo para que le quedara al manto. Y eso es lo que hace hoy. Nos adapta para que le quedemos al manto, no el manto para que nos quede a nosotros. A veces queremos que el manto nos quede bien. Pero no podemos hacerlo. Tienes que adaptarte tú mismo para el manto. Es el manto de Dios y Él lo hizo perfecto. Y Él tiene que llevarnos a ese reino para que el manto nos quede bien. Así que, no podemos ser perfectos nosotros mismos. Sabemos que no podemos. No hay manera de que existamos, y sin embargo, Él nos lo ordenó. Así que lo que hizo fue apropiarse de nosotros, el Señor Jesucristo y su justicia. Ahí es donde reside la perfección. Ignorar nuestra propia santidad, de la cual carecemos, y nuestros propios pensamientos, que no deberían existir, sino que descansamos solemnemente en la obra consumada del Señor Jesús. Dios lo envió a la tierra y es en él que descansamos. 1 Reyes 19, 19 partió, pues, de allí, y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él con la 12ª. Y pasando Elías junto a él, echó sobre él su manto. 15. Fíjense, durante todos estos años, hasta donde sabemos, solo tuvo ese bautismo, el del manto sobre él. Pero con el paso de los años, Dios moldeó el carácter de este hombre para que, tras ser llamado, se pusiera el manto y fuera siervo del Señor. Y luego, cuando Elías pasó y se lo echó encima, y emprendieron el camino hacia Gilgal y muchos otros lugares, continuaron su camino hacia la escuela de los profetas. Finalmente, Elías intentó que Eliseo regresara. ¿Lo notaron? Intentando que regresara, le dijo: de lo contrario, quizás el camino sea demasiado empinado para ti, hijo. Quizás sea demasiado estrecho para que puedas caminar. Saben que la rectitud era la esencia de Elías. Y dondequiera que el verdadero siervo de Dios predique el evangelio, es un evangelio recto y puro, donde se predica. 16. Bueno, un día fue a la escuela de los profetas a visitarlos, y le pidieron que se fuera. Dijeron: esto es demasiado recto para nosotros. Lo que necesitamos hoy es una predicación evangélica más directa que separe el trigo de la paja, o lo correcto de lo incorrecto.
Que lo correcto sea correcto y lo incorrecto, incorrecto. Todos estos hombres, con su experiencia y todo lo que eran, simplemente salieron a buscar algo de comer. Y uno de ellos tomó una parra silvestre, recogió calabazas silvestres y cocinó algo de muerte en su olla eclesiástica. Y de repente, gritaron: «¡Hay muerte en la olla!». Pero Eliseo, con doble porción, supo qué hacer. Así que puso un puñado de harina en la olla y dijo: «Ahora, adelante, cómanla». En otras palabras, ellos, 2 Reyes 4:40, así que sirvieron comida a los hombres. Y mientras comían el potaje, gritaron: «¡Oh, hombre de Dios! ¡Hay muerte en la olla!». Y no pudieron comer. 2 Reyes 4:41, pero él dijo: «Traed harina, pues». Y la echó en la olla, y dijo: «Sirve para el pueblo, para que coman». Y no hubo daño en la olla. Hoy, en un tipo, creo que tenemos muchos metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales y demás, todos mezclados, y unos contra otros. Y no necesitamos eliminarlo todo. Necesitamos un puñado más de harina. Mantener la misma iglesia. La harina provenía de la casa de la escuela, que era la ofrenda que la gente traía. Y las primicias de la cosecha, molidas, eran una especie de erizo que hacía que cada grano de harina fuera igual. Y entonces, al ser esta harina la misma, era un tipo de Cristo. La harina es vida. Y al ser molida, el tipo de Cristo, la harina, el mismo significado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la harina y la ofrenda. Y cuando pusieron esta harina allí, al poner a Cristo en la muerte, trajo vida. Eso es lo que marca la diferencia. En nuestra forma muerta, en nuestras diferencias, en nuestras disputas eclesiásticas y en todo, si tan solo incluyéramos a Cristo, la muerte y la separación se transformarían en vida, si tan solo lo hiciéramos. Hay 19 millones de bautistas en Estados Unidos. Hay 13 millones de metodistas en Estados Unidos. Hay 11 millones de luteranos en Estados Unidos. Y 10 millones de presbiterianos en Estados Unidos. Y solo Dios sabe cuántos católicos, que superan a cualquiera de las denominaciones. Pero en todo esto, ¿qué necesitamos? Un puñado de harina. Necesitamos vivificar la iglesia. Y Cristo es la vida. Él vino a vivificarnos. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 18. Así que tenían sus disputas, sus escuelas, sus teologías, y demás, y entonces Elías le dijo a Eliseo: «Mejor regresa, porque el camino puede ser un poco difícil». Pero para un hombre de Dios que una vez lo ha enfrentado, o que ha llevado sobre sus hombros el manto de la justicia y el poder de Dios, no es fácil regresar. Cuando escuché al pastor decir esta mañana que muchos se están desanimando. Lo que necesitamos, hermano, es tener ánimo. Lo que necesitamos es ánimo. Es cierto. Pueden venir pruebas, nunca se nos prometió ser inmunes a ellas, pero Él nos dará la gracia para superarlas. Si la montaña es demasiado alta para cruzarla, demasiado profunda para sumergirla, demasiado ancha para rodearla, Él nos dará la gracia para atravesarla. Así es. No te preocupes, pero mantén la mirada puesta en Cristo, porque Él es el único que puede guiarnos. 19. Ahora, lo vemos mientras sigue en su camino, llegando a la escuela. Y él dijo: «Quédate aquí ahora. Quédate aquí, instálate y sé un buen profesor de teología, y demás, y probablemente algún día llegues a ser decano de la universidad. Pero tengo que ir un poco más allá». ¿Se imaginan a un hombre de Dios satisfecho de ser decano de una universidad cuando el poder de Dios lo rodeaba? No, Señor. Él dijo: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Me gusta eso. Persevera sin importar cuánto desánimo te dé tu madre, tu padre o tu pastor. Quédate con él. 2 Reyes 2:2. Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado a Betel». Y Eliseo le respondió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Así que descendieron a Betel. 2 Reyes 2:4. Y Elías le dijo: «Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Y él respondió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Así que llegaron a Jericó. 2 Reyes 2:6. Y Elías le dijo: «Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Y él respondió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Y los dos siguieron adelante. 20. Fueron al Jordán. Cruzaron, y Elías dijo: «Ahora, ¿qué quieres que haga por ti?». Respondió: «Que venga sobre mí una doble porción de tu espíritu». Sabía que tenía una obra que hacer. Dijo: «Una doble porción».
No solo una buena experiencia cálida, ni un buen apretón de manos, ni una buena comunión con el resto de la iglesia. Sino que lo que quiero es una doble porción de lo mejor ahora. Les digo, cuando Dios asigna a un hombre una tarea mundial, debe tener algo mejor que lo que el mundo tiene. Debe tener algo mejor que lo que la iglesia tiene. Debe buscar una doble porción. Y si alguna vez hubo un momento en que se necesita una doble porción, es hoy, en el ámbito de la gente. Algo mejor, algo más elevado. Creo que el pan de frijoles con maíz es muy bueno, pero a veces tengo que aspirar a algo más alto. Y lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir ascendiendo. Israel estaba retrocediendo si se mantenía en los mismos principios. Él tiene que estar avanzando o retrocediendo. Y así es la iglesia. 2 Reyes 2:9. Y aconteció que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 21. Así que, mientras iban caminando, no pasaron más que unos minutos cuando dijo: gran cosa has pedido. Sin embargo, si me ves cuando me vaya, te será concedido. Ahora bien, eso requiere sinceridad de motivación, sinceridad de corazón, sinceridad de miras, mantener la vista puesta en la promesa. Si estás enfermo esta mañana, si estás afligido, hay una gran promesa. No de Elías, sino de Dios mismo. Si puedes creer. Cuando ores, cree que recibirás lo que pides y lo recibirás. No importa lo que diga el médico, cuanto pase esto o aquello, mantente firme en la promesa. Elías le puso una condición: si me ves cuando me vaya, te será concedido. Hay una promesa. Si puedes creer, todo es posible para los que creen. 2 Reyes 2:10. Y él respondió: cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. A veces me miro y pienso que he sido como una medusa en mi vida. He esperado y perdido la entrada de miles de almas al reino, porque he esperado y he dicho: Dios, dependiendo demasiado de un don espiritual, y he dicho: Señor, si me muestras, si me das una visión de qué hacer. Y Dios me da la visión, entonces me doy la vuelta y dejo que alguien me convenza de hacer otra cosa. Y yo, nunca he llegado al punto, hasta que, como ahora, de sentir que es una fe, que debemos dar el paso porque es una promesa. Y las cosas que Él ha hecho, las sanidades que ha realizado, los milagros, incluso el hecho de bajar y tomarse una foto a nuestro lado, y demás. Algo que nunca se ha visto desde el principio del mundo. Y luego quedarme parado como una medusa, incluso me desanima conmigo mismo. Es hora de mantener la vista puesta en la promesa. Y eso es lo que, por la gracia de Dios, me propongo hacer. Y sé que todos los demonios del infierno me atacarán. Pero por la gracia de Dios, me propongo mantener la vista puesta en la promesa. 23. Eliseo dijo: sí, Elías dijo: si me ven cuando me vaya, tendrán lo que piden. Así es. Hay que estar atentos, observar la promesa. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si algunos de la escuela, si él se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho: hola chicos, ¿cómo voy ahora, siguiendo al profeta? Quizás habría fracasado. Pero no le importaba lo que pensara a la escuela ni los profesores. No le importaba lo que pensaran los vecinos, ni las casas, ni quien lo mirara. Mantuvo su fe en la promesa. Lo que necesitamos hoy es fe en la promesa de Dios. Y no presten atención a lo que diga este o aquel. Como dijo un hermano, un ministro tenía 2 niñas mudas, y sus críticas sobre la sanidad divina decían que las niñas no podían sanar. No presten atención a las críticas. Mantengan su fe en la promesa. Dios lo dijo. La oración de fe salvará al enfermo, y Dios lo levantará. Si Él puede hacer que un sordomudo oiga, puede hacer que otro sordomudo oiga. Sabemos por pruebas infalibles que lo hace. Mantengamos nuestra fe en la promesa. Nuestra mirada, nuestro oído, nuestro corazón, y una sola cosa en Jesucristo. Y Él es capaz de cumplir lo que ha prometido. Oh, cuando pensamos en eso, cambia por completo la escena. Dios hizo la promesa. Dios fue quien la dijo. Ahora, aquí está el representante de Dios que la dijo. Y ahora Dios mismo la ha dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada más que mantener nuestra mente en eso. Dijo: si me ves cuando me vaya, puedes tener la promesa. Eliseo mantuvo su mirada fija en Elías. No importaba lo que gritara de cada lado, lo que sucediera a cada lado, lo que hubiera sucedido antes o después, él ni siquiera lo miró.
Mantuvo su mirada fija en la promesa. Ahí lo tienes. Tu mirada fija en la promesa. Pienso en la señora que visitamos la otra noche, la hermana Stiller, y en el médico diciéndole lo mal que estaba, y yo nunca se lo dije. Se lo conté a mi ser querido, y lo imposible que sería para ella recuperarse. Ahora, hermano, su yerno me preguntó al respecto. Le dije, si puede mantener la vista puesta en la promesa. Pase lo que pase, mantén la vista puesta en la promesa. 2 Reyes 2:10, y él respondió, cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hace unas semanas, la hermana Watts y el hermano Watts, 2 amigos íntimos de la iglesia. Estaba en Michigan con mis amigos Leo y Gene. Salimos de las reuniones de Chicago y fuimos a cazar ciervos con arco y flecha a casa de algunos de sus feligreses durante 2 días. De regreso, mi esposa me contactó y me dijo, oren por la madre de la señora Watts. Tiene un cáncer que le está carcomiendo la cara. Y añadió, nunca he visto a la hermana Watts tan alarmada, está llorando. La hermana Watts siempre ha sido una heroína de la fe desde que Dios sanó a su hijo de una pierna lisiada y la sanó de tuberculosis, entre otras cosas. Pero se había rendido. Esa noche, en la habitación, oramos. Al entrar, la señora Watts dijo, hermano Branham, iremos. Y fuimos a ver a su madre, que estaba en Louisville. Tenía un cáncer en la nariz. Y el médico lo había manipulado, esparciéndolo hasta formar un pequeño anillo a un lado de su nariz y a unos 3 centímetros del ojo. Solo el hueso estaba allí, comiéndoselo tan rápido como podía. Entré a la habitación, me arrodillé y dije, quiero hablar con ella a solas. Entré a la habitación para orar con la mujer. Mientras estaba allí, pensé, oh, Dios, si tan solo me mostrarás una visión de lo que le sucederá a la mujer. El señor y la señora Watts estaban sentados afuera, esperando a ver qué diría la visión. Pero mientras estaba allí, me sentí condenado. Me sentí condenado por esperar una visión. Parecía que algo me remitía. ¿No fue el llamado? ¿Para qué necesitas una visión cuando la promesa ya se ha hecho? Así que me arrodillé y oré. Y mientras oraba, algo respondió en mi interior, la fe en la promesa. Salí y, cuando le conté a la señora Watts, me preguntó, ¿vio algo, hermano Branham? Dije, nunca vi nada exactamente, pero sentí algo que me decía que su promesa era verdadera y que él la iba a cumplir. Y creo que la va a cumplir. Y en menos de 24 horas, la punta de ese cáncer empezó a desprenderse y se formó una costra sobre ella. Los cánceres no forman costra, como saben, a menos que estén muertos. Así que ahí estaba ahora, y la mujer está sana y en casa. ¡Qué Cristo tan maravilloso! Por mantenernos enfocados en la promesa. Dios lo dijo. 26 Pero a veces, cuando oran por nosotros, decimos, bueno, no se hizo de inmediato, así que quizás sea mejor volver atrás. Oh, no. Mantén la vista puesta en la promesa. Dios lo dijo, eso lo resuelve. Eso es todo. Si Dios lo dijo, Dios es capaz de cumplir su promesa, o nunca la habría hecho. Abraham llamó a las cosas que no eran como si fueran. Y durante 25 años se mantuvo firme en lo imposible, porque creía que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Amén. Y somos hijos de Abraham por la fe. Ciertamente Elías mantuvo su vista puesta en, o Eliseo en Elías. Romanos 4:21, y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 27 Y mientras seguían adelante, y después de un rato, el carro llegó y los separó, uno a un lado y el otro. Y allí levantó a Elías, subió al carro, se quitó la túnica de los hombros y se la echó a Eliseo, porque a Eliseo le quedaba bien, ¿sabes? Para que le quedara bien. ¿Te imaginas? Oh, quiero que me prestes toda tu atención, mientras siento un cosquilleo en la garganta. Quiero preguntarte algo. ¿Te imaginas cómo se sintió Eliseo cuando recogió esta túnica y se la puso sobre los hombros? ¡Qué sensación! 2 Reyes 2:11 Aconteció que mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 28 No pretendo que esto sea personal, pero hace unos 10 años, desde este púlpito, prediqué un sermón. David, el guerrero, con una honda en la mano y Goliat delante de él. En aquellos tiempos no había campañas de sanidad en el campo, en ninguna parte, que supiéramos. Y, ¡ay!
cuánta importancia le daba la gente a la sanidad divina. Pero había algo, después de encontrarme con un ser. Y el pastor me dijo que estaba perdiendo la cabeza, que no podía ser así. Pero desde este mismo palco, hablé sobre David y dije, ¿quieren decirme que estos, los ejércitos del Dios viviente, permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe a este ejército? Un muchacho viejecito, encorvado, de pelo rizado, con un abrigo de piel de oveja y una honda en la mano, con todo el ejército de Israel acorralado, salió solo con un hombre con una lanza de unos 5,5 metros de largo, y una cosa en la punta que pesaba varios siclos, quizá 9 libras de acero afilado. Una lanza de 5,5 metros, con dedos de 3,5 metros. Y David probablemente pesaba 40 kilos, y se mantenía de pie dando saltos como un gallo. Y luego me dices, vaya, que dejarás que ese filisteo incircunciso, si se queda en su sitio, que se quede, pero está desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Vaya. ¡Qué héroe! 1 Samuel 17:7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el peso de la punta de su lanza era 600 siclos de hierro. Y uno con escudo iba delante de él. 1 Samuel 17:26. Y David habló a los hombres que estaban junto a él, diciendo, ¿qué se hará al hombre que venciere a este filisteo, y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque al escuadrón del Dios viviente? 29. Y todos ustedes tienen miedo de ir a pelear. Dijo, déjenme que lo tenga. Ay. Dijo, el Dios del cielo me permitió matar un león con esta honda. Me permitió matar un oso con esta honda. ¿Y cuánto más entregará a ese filisteo incircunciso en mis manos? Ciertamente. Y cuando se obtuvo la primera victoria, y Goliat fue derrotado, todos los ejércitos de Israel siguieron a David. Y cortaron cabezas, y derrotaron a Israel, derrotaron a los filisteos, invadieron su propia tierra. Los acorralaron, los masacraron y tomaron sus ciudades y todo. Obtuvieron la victoria. Hermano y hermana, lo mismo ha sucedido en el ámbito de lo sobrenatural, cuando dijeron, la sanidad divina no puede funcionar. Los días de los milagros han pasado. Si los días de los milagros han pasado, los días de Dios han pasado. La iglesia que no cree en lo sobrenatural finalmente morirá y Dios la abandonará, tiene que hacerlo. Y Dios dio una promesa y la promesa de Dios es eterna. 1 Samuel 17:32. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 1 Samuel 17:33. Entonces Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17:34. Y David dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17:35. Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantó contra mí, yo le asió de la quijada, y lo herí, y lo maté. 1 Samuel 17:36. Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 1 Samuel 17:37. David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor esté contigo. Hace tiempo, unas chicas jugaban con radio, lo sumergían y pintaban las manecillas de los relojes. Tengo algo de esto. Una chica cometió un error. Se metió el pincel en la boca. La mató. Años y años después, tomaron un microscopio y lo colocaron sobre el cráneo de esa chica, y aún podían oír el radio resonando. Burr, urr, urr. Es interminable. Sigue trabajando, sin parar. No hay manera de detenerlo. Y, hermano, si el radio tiene ese efecto, ¿cuánto más lo tendrá el Dios eterno, sobrenatural, todopoderoso, infinito y todopoderoso? Él tiene que tener el mismo efecto. Como comenzó, tiene que tenerlo todo, o no es el Dios todopoderoso. Él todavía espera a alguien con una fe firme que desafíe al enemigo con base en su palabra y diga que es así. 31. ¿Y ahora, qué sucedió? Tan pronto como comenzaron las grandes campañas de sanidad, miles de soldados, hombres de Dios, que se recluían en pequeñas iglesias, como Oral Roberts, Tommy Hicks y muchos otros hombres destacados en el campo, desenvainaron sus espadas y se lanzaron. Esta espada que corta tanto al ir como al venir, de arriba a abajo, de adentro hacia afuera, discierne los pensamientos hasta la médula.
Desenvainaron sus Biblias, sus espadas, y salieron al ver que era posible, y vencimos al enemigo por la gracia de Dios, hasta que todo el mundo experimentó un avivamiento de sanidad. Es posible. Pastores pequeños, que tenían iglesias pequeñas, se entusiasmaron y vieron la visión, desenvainaron sus espadas y salieron a desafiar al enemigo. ¿Cómo saben que funcionará? Hay grandes hombres, como el congresista Utsaw, el rey Jorge de Inglaterra, y muchos otros que estaban enfermos y afligidos, que son sanados por el poder del Dios Todopoderoso. Así que no pueden decir nada al respecto ahora, por supuesto. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 32 Entonces, cuando Elías, después de que el deseo de todo su corazón era obtener esa promesa, él la quería. Ese era su motivo. Eso era todo para él. Esa era su vida. Esa era su intención. Todo, absolutamente todo dependía de obtener esa promesa. Estoy convencido de que no somos sinceros en esto que estamos hablando. Si toda tu motivación esta mañana se basa en alabar a Dios por mi sanidad, estoy decidido a ser sanado por el poder de Dios. Estoy decidido a vivir una vida cristiana. Estoy decidido a caminar en paz con Dios. Estoy decidido a hacerlo. No me importa lo que diga mi madre, lo que diga la iglesia, lo que diga el pastor, lo que diga cualquier otra persona, lo que diga el mundo, estoy decidido. Esa es la sencillez de mi corazón. Entonces, llegarás a alguna parte. Entonces, cuando Elías vio que estaba decidido, dijo, consigue. Elías vio que Eliseo estaba decidido y le hizo la promesa. Ahora bien, la promesa fue, si me ves cuando me vaya. Si me ves cuando me vaya. Ahora bien, la decisión queda en manos de Eliseo. Él quería escuchar la promesa, así que la obtuvo. Ahora bien, hay un sí en ella. Si me ves cuando me vaya. Ahora bien, si estás enfermo esta mañana y quieres sanar, puedo demostrarte que Cristo te dio la promesa. La promesa es tuya. Si puedes creer. Si puedes creer. No te desanimes. 2 Reyes 2:10 Y él respondió, cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 33 Ahora, Eliseo, envuelto en el manto de Elías, el profeta. ¡Qué marcha de conquistador! Cómo caminaba, avanzando con paso firme, como un conquistador. Había oído la promesa. Sintió el poder. Caminaba como un guerrero, justo al otro lado del Jordán. Alabado sea Dios, amigos. Cada creyente esta mañana, revestido de la justicia de Cristo, camina hacia el camino del Jordán. Así es. Que vengan las bombas atómicas. Que sea como sea. Estás revestido y caminas como un conquistador. Amén. No temas, yo he vencido al mundo. Sí, Señor. ¿Recuerdas que? Yo he vencido al mundo. Cristo dijo eso. Eliseo caminaba con un manto de segunda mano, sintiéndose como un conquistador. Correcto. Venía hacia el Jordán. Hermano, permíteme decirte esto con respecto a ti. No te pongas la túnica de otro, carcomida por las dudas, donde todos estos engaños, supersticiones y altibajos la han agujereado y se filtra por todas partes. Ponte la túnica del conquistador, Cristo. No confíes en tu iglesia, que una vez enseñó la salvación por el bautismo del Espíritu Santo, que una vez enseñó la sanidad divina y ahora la niega, carcomida por las polillas de la duda y todo lo demás. Ponte la túnica de aquel que nunca perdió una batalla, porque vas camino al Jordán. Amén. 2 Reyes 2:13 Y tomó el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se puso a la orilla del Jordán. Juan 16:33 Les he dicho esto para que en mí encuentren paz. En el mundo tendrán tribulaciones. Pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. 34 Ahora bien, él llevaba una túnica usada, es cierto. Y muchas de las personas esta mañana llevan túnicas usadas. Pero cuando llegó al Jordán, se dio cuenta de que la túnica sola no serviría. Así es. Y la iglesia, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, tenemos escuelas y, vaya, conocemos toda la ética de la Biblia al dedillo. Tenemos toda la túnica tejida, sí, las promesas. Lo tenemos todo. Estamos bautizados, vayan, y somos muy apostólicos. Tenemos la fe apostólica. Creemos en la sanidad divina.
Creemos en Dios. Creemos en los poderes de Dios. Bautizamos, en la Biblia, como dice la Biblia. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos hablado en lenguas. Hacemos todo eso. Pero, hermano, si eso es lo único que necesitas, también encontrarás tu carencia cuando vengas al Jordán. O, puede que tengas estudios, puede que seas inteligente, puede que tengas un doctorado en divinidad. Puede que tengas un doctorado en filosofía. Puede que tengas un doctorado en derecho. Puede que tengas todo tipo de títulos. Puede que lleves la túnica de la iglesia metodista. Puede que lleves la túnica de la iglesia pentecostal. Puede que lleves la túnica de las asambleas, de la unicidad, de los trinitarios, o lo que sea. Para empezar, es solo una túnica de segunda mano. Así es. Algunos dogmas creados por el hombre, y demás 35 e incluso si has sido cristiano, y la iglesia ha sido cristiana, y se viste correctamente, pero cuando Eliseo, destacándose, visible ante una fila de bancos llena de profetas y críticos, viendo lo que haría, y aquí viene caminando con la túnica de Elías puesta. Dios mío. Está instruido en otras cosas, es educado, se ha sometido, cree. No hay nada malo en él. Está bajando al Jordán. El mundo lo está observando. Oh Dios, cuánto necesitamos eso hoy. Con muchos eruditos instruidos y educados, con muchos hombres que puedan desmenuzar esa Biblia y reconstruirla en matemáticas. Muchos hombres que pueden hacer grandes cosas en las formas de enseñar, que conocen la historia bíblica al instante. Que podrían decirte la hora en que se encendió el infierno y la hora en que se apagó. Pueden decirte todas estas cosas. Y recibieron el bautismo en agua. Tienen el bautismo espiritual, como lo llaman, la túnica. Lo pusieron todo en orden. También Eliseo. 36 Pero cuando bajó al Jordán para enfrentarse al mundo crítico, ¿qué clamó? ¿Dónde está el Dios de Elías? No fue la túnica de Elías lo que lo causó. Fue el poder del Dios de Elías lo que lo causó. Y lo que el mundo necesita esta mañana es el poder del Dios de Elías. Puede que hayas hablado en lenguas, gritado y corrido por el suelo, pero lo que necesitamos es el poder del Dios de Pentecostés para producir las vidas y las cosas que se vivieron ese día en la hora apostólica. Una túnica de segunda mano estaba bien, pero necesitaba un nuevo llamado de Dios en su corazón. Necesitaba una nueva unción de Dios. Llevaba una túnica de segunda mano cuando llegó al río, pero necesitaba un nuevo llamado de Dios, de primera mano, y un poder de primera mano de Dios para obrar el milagro. 2 Reyes 2:14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así como él también hubo golpeado las aguas, se apartaron a uno y a otro, y pasó Eliseo. 37 Y hermano mío, no tengas miedo de pedirle cualquier cosa a Dios. Debes exigirle a Dios, o pedirle a Dios cualquier cosa que Él haya prometido. Porque si estoy presentando a un Dios omnipotente y todopoderoso, y si soy siervo de Dios, debo hacer las obras de Dios. Y si hago las obras de Dios, debo ser hombre de Dios para que estas cosas sucedan, porque Él me exige producir lo imposible. Tengo que pedirle. Tengo que invocarlo y decir, Dios, lo prometiste. Tú también. Toda persona. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, después de que seáis revestidos como cristianos, después de que vuestra fe esté puesta en Cristo, entonces recibiréis poder. Ahí lo tenéis. Sí. Y, hermano, hermana, cada uno de ustedes esta mañana, permítanme decir esto antes de orar por los enfermos, permítanme decir esto, con la ayuda de Dios, oren por mí mientras estaba hace 10 años en esta plataforma predicando sobre David y Goliat. Ahora bien, no es que Goliat me esté obstaculizando. Dios lo ha vencido antes que yo. Pero lo que me está obstaculizando es la falta de fe, la falta de algo que sabía que estaba cerca. Y esta mañana, ante este pequeño tabernáculo, de nuevo, grito, ¿dónde está el Dios que dio esta promesa? ¿Dónde está el Dios que nos encontró allá? Ven al frente, Dios, y dame valor. Dame fuerza. Dame una mente decidida, pase lo que pase. Ya sea que parezca oscuro, o que parezca, sea lo que sea, sigue adelante, la promesa es verdadera. Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hermano, hermana, un día de estos,
A ustedes, amigos pecadores aquí esta mañana, y a quienes intentan imitar el cristianismo, pueden pertenecer a la iglesia. Está muy bien. No tengo nada que decir en contra. Nada en contra de su excelente educación académica, ni en contra de su teología. No tengo nada en contra. Pero, ay, ¿dónde está Dios? No fue Elías después de todo. No fue Elías quien abrió ese río. No fue su manto. Eliseo lo tomó de su hombro. Lo dobló igual que Elías. Pero cuando empezó a agitarlo, perdió fuerza. Entonces exclamó, sabiendo que Dios estaba en alguna parte. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está? Entonces algo debió de impactar al profeta, pues agitó el manto y golpeó las aguas, y éstas se abrieron de un lado a otro. Y ante el clero de aquel entonces, ante los críticos de aquel entonces, cruzó el Jordán como lo hizo Elías antes que él. 2 Reyes 2:14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así como él también hubo golpeado las aguas, se apartaron a uno y a otro, y pasó Eliseo. 39 No necesitamos la enseñanza. La tenemos. Pero necesitamos al Dios de Elías. Necesitamos el poder del Dios de Elías de vuelta en nuestra iglesia. El poder que nos hace perseverar y afirmar la palabra de Dios, pase lo que pase. Y todos estamos aquí esta mañana, como seres humanos, en camino al Jordán. Y cuando él llegó al Jordán, llegarán allí una mañana o una noche. Cuando llegó al Jordán, caminaba como un conquistador. Pero cuando llegó al Jordán, eso fue diferente. Llevaba una túnica de segunda mano. Otro hombre la había usado. Pero era una buena túnica, y él sabía quién era el hombre que la llevaba. 40 hermano, hermana, una mañana de estas tengo que ir a Jordán. Pensaba esta tarde. Vamos a casa del hermano y la hermana Wiggs. No se olviden de ellos, son sus bodas de oro. Debo salir de la iglesia para cenar con ellos. El otro día pensaba, 50 años. Y los veo a ambos, ya mayores, abatidos. Pensé, sí, tengo 47 años. Se casaron 3 años antes de que yo naciera. 47, voy camino a Jordán. Tengo que ir. Tengo que llegar. Voy a llegar. Puede que tenga un accidente en la carretera. Puede que me caiga del aire en un avión. Puede que me atraviese un dardo del diablo en algún lugar y muera. No sé cómo voy. Pero de algo estoy seguro. Voy. Pero voy camino hacia Jordán. Pero cuando llegue allí, quiero saber una cosa. Yo también llevo una túnica de segunda mano. No confío en la mía, porque no sirve. Porque en cuanto Eliseo tomó la túnica de Elías, la rasgó en pedazos y la tiró al suelo. Y así fue cuando encontré a Cristo. Me desgarré a mí mismo, a mis propias ideas, a mis propias tonterías, a mis pequeñas cosas. Y pensaba que cuando era un pequeño predicador bautista era casi tan, alguien. Pero lo desgarré. Me puse su túnica. Y cuando llegue a Jordania, quiero encontrarme envuelto en su túnica. Él seguirá mi ejemplo. Y algún día llegaremos allí. Así que, oremos un momento. 41 Padre Celestial, mientras marchamos por el Jordán esta mañana como conquistadores, y algún día tenemos que presentar algo al Jordán, eso es a la muerte. Y, oh, qué cosa tan horrible será, una separación de Dios. No podemos cruzar. No. Pero Eliseo cuando llegó allí, llevaba puesto el manto de Eliseo, el manto de Elías. Y cuando se quitó el manto, Elías, el hombre que había sido muy agradable a tus ojos, y lo aceptaste y lo llevaste al cielo contigo. Y Eliseo llevaba su manto, así que presentó al Jordán, la muerte, el manto de Elías. Y fue aceptado, y el Jordán se abrió y él cruzó. Querido Dios, algún día tenemos que descender. No podemos presentar nuestras buenas obras, no tenemos ninguna. No podemos presentar nada en el mundo. Ni siquiera deseo nada que intentar presentar, pero confío plenamente en los méritos de Jesús. Tú lo aceptaste y lo resucitaste de entre los muertos. Y fue llevado a la presencia de Dios, y allí permanecerá para siempre. Dios, quiero presentarte esto, que creo en Él. Y lo amo. Y por gracia nos ha revestido con su manto. Y te ruego, Padre, que nos ayudes ahora en los días de batalla. Y donde el hombre de Dios debe hacer las obras de Dios, te ruego que nos permitas tomar el manto de Cristo, el poder del Espíritu Santo, e invocar al Dios que vivió en él. Concédelo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. 2 Reyes 2:14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías?
Y así como él también hubo golpeado las aguas, se apartaron a uno y a otro, y pasó Eliseo. 42. Y mientras nos inclinamos, me pregunto esta mañana si alguien intenta caminar hacia el Jordán sin esta túnica. Si alguien no lleva la túnica de Jesucristo, aunque el Hijo de Dios la usó una vez, me pregunto si no la lleva puesta esta mañana, si levantaría las manos a Dios y diría: Dios mío, en este momento quiero aceptarla. Que Dios la bendiga, señora. ¿Acaso alguien más levantaría la? Que Dios la bendiga, hijo. ¿Alguien más levantaría la mano? Que Dios la bendiga, niño. Que Dios la bendiga, joven. ¿Alguien más levantaría la mano? Que Dios la bendiga, señor. 43. Simplemente di: con la ayuda de Dios esta mañana, quiero abandonar mi farisaísmo, mis propias ideas y mis pensamientos de placer, excesos y pecado en los que he vivido. Y quiero que Cristo me cubra con su manto esta mañana. Usaré su manto, porque sé que es perfecto. Que Dios te bendiga, hijo. Alguien más, diciendo: simplemente levantaré, levanta la mano y di: ahora quiero aceptar al Espíritu Santo en mi vida. Quiero ser revestido de su justicia. Cuando llegue ese día, no me presentaré y diré: bueno, ¿sabes? Le compré carbón a alguien. Yo hice esto. Eso es bueno, muy bueno. Para eso, algo tuvo que morir para que pudieras vivir. Y solo así podrás ser salvo. Levantarás la mano y dirás: Cristo, ahora abandono mis propios caminos, acepto los tuyos. Quiero que tengas misericordia de mí cuando llegue al final del camino. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga. Bien. Ahora, vamos a orar. 44. Ahora, Padre Celestial justo, 7, 8, 10 manos se han levantado. Desconozco su situación. Tú lo sabes todo sobre ellas. No lo sé. Pero hoy están necesitadas y se dan cuenta de ello, y están dispuestas a venir y aceptar ayuda en tiempos difíciles. Para ver la gran hora que se acerca, las bombas atómicas, las grandes cosas que nos esperan. Y ruego, Padre Celestial, que bendigas a estas personas y hoy pongas tu mano sobre ellas y quites toda su iniquidad y duda. Y que se deshagan de su vieja túnica carcomida de justicia propia, donde las polillas, los gusanos, los grillos y las polillas de las supersticiones y el eclesialismo la han agujereado. Y ya no aguantará. Que simplemente la desechen y se acerquen y tomen la túnica del Señor Jesús. Di: confío en Él. Me cubro, no con mi justicia ni con mis propios pensamientos, sino que desde ahora confío en ti. Concédeles que lo reciban, Padre. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.